Bien, estamos al aire. Ahora sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hola con todos, ¿qué tal? Genial. ¿Sí se me escuchan? Yo sí te escucho, Sergio. Sí, también te escucho. Ya estamos en línea. Ah, ya, perfecto, sí. Si por ahí no nos escuchamos, vale. Ok, entonces, bienvenidos todos. Hoy día vamos a dar inicio a otro miércoles de lectura crítica, siendo 14 de julio y aproximadamente las 9 p.m., perdón por la tardanza. Y hoy día vamos a leer o vamos a revisar un poco este estudio publicado en New England sobre la efectividad de una vacuna inactivada para SARS-CoV-2 en Chile, ¿no? Que tiene implicaciones importantes, tanto para Chile, Perú y otros países que están compartiendo dinámicas similares de infección por SARS-CoV-2 y que a la vez están compartiendo también cierto tipo de vacunas similares y un poco diferentes a las de otros países. Bueno, Sergio, entonces comenzamos. Comenzamos. Vale, ok, entonces hagamos esto más como una conversación. Bueno, primero la presentación, como siempre. Este evento se llama Un Shot por la Evidencia. Es un evento organizado por Evisalud y por la Red de Evidencias en Salud Perú. Nos puede acompañar los miércoles a las 9 p.m. por el Facebook Live de Evisalud, Evidencias en Salud. Facebook Live. Eh, Hay algunos sorteos entre aquellos que respondan a algunos exámenes o solicitudes semanales y se encuentran en los grupos de WhatsApp y Telegram de la red. Y para ello, pues tienen que entrar a esos grupos de WhatsApp o Telegram, donde también a veces pasamos alguna otra información. Los links están publicados en la página de Facebook de la Red de Evidencias de Salud Perú. Entran a la página de Facebook y ahí, como publicación marcada, están los links a los grupos de Telegram y de WhatsApp, ¿no? Que ya tenemos tres hasta ahora. Y bueno, vamos a hablar un poco sobre este estudio. Primero hacemos un breve resumen. Ahí tal vez, Sergio, también si tienes algún comentario o algo en lo que vamos hablando, pues también podemos ir sumando, ¿no? Y luego ya Ya, haremos perfecto. una crítica, ¿no? Sobre este estudio. Entonces, este es un estudio que de hecho salió hace pocos días. Es un estudio chileno y tiene esta pregunta PECO, ¿no? La población son personas de 16 años o más de edad en Chile. La exposición es el grupo que recibe esta vacuna, que es la Coronavac, que es una vacuna de SARS-CoV-2 inactivado, similar a Sinopharm en ese sentido, porque tanto Sinopharm como Coronavac tienen esta modalidad de hacer vacunas, que es mediante la inactivación de SARS-CoV-2, ¿no? Recordemos que Pfizer, Moderna, por ejemplo, tienen esta modalidad que es por ARN mensajero. Y tienen dos grupos, uno que tiene 14 días después de la primera dosis y otro grupo que es el que más nos interesa, que ya pasaron los 14 días después de la segunda dosis. El grupo control, claro que son aquellos que no han recibido esta vacuna. El outcome tienen cuatro outcomes: incidencia de COVID-19, o sea, que tengan la enfermedad sintomática, hospitalización, ingreso a UCI y muerte. Y se calculan efectividades para cada uno de esos cuatro outcomes, ¿no? Todo esto es con infección confirmada por el laboratorio de SARS-CoV-2, ¿no? Y el diseño es una cohorte nacional prospectiva, no es un ensayo clínico autorizado, ¿no? Y aquí un punto, porque por eso es que aquí nos habla de efectividad, ¿no? Si fuera un ensayo clínico aleatorizado, estaríamos hablando de eficacia, ¿no? Como son estos ensayos fase 3, ¿no? Eh, Ahora, como esta es una corte nacional, es una corte prospectiva, tiene la ventaja de que ya ve lo que pasa en el mundo real, pero la desventaja de que no hay una aleatorización y no puede haber ningún cegamiento, ¿no? Simplemente estás comparando datos. Okay, algunos detalles más. Los participantes son afiliados al Fondo Nacional de Salud, FONASA, que es el Sistema de Salud Público Nacional de Chile, que de hecho son casi todos los chilenos. Los criterios de exclusión son haber tenido COVID-19 sospechoso o confirmado antes del 2 de febrero de 2021, porque ese día es que inicia el estudio. Entonces, si ya tuvieron COVID-19 sospechoso o confirmado antes, no los están incluyendo porque posiblemente sí, pues haya algún tipo de ya anticuerpos que se hayan creado en estas personas, ¿no? Y aquellos que son inmunizados con otras vacunas, ¿no? Pfizer y otras que se están usando también en Chile.
Las fechas fueron, todos esos datos son los que se han recogido entre el 2 de febrero, que es el día en el cual Chile comienza su vacunación masiva con esta vacuna, y el 1 de mayo del 2021. Como análisis, usan una regresión de Cox, pero no la regresión de Cox normal. Es una regresión de Cox modificada para que tome en cuenta la variación en el estado de vacunación. Toma en cuenta que alguien podía tener una dosis y luego podía tener dos dosis, por ejemplo. ¿No? Alguien no podía no tener ninguna dosis el 2 de febrero y recién en marzo o en abril tener una dosis. ¿No? Entonces, esto que parece algo un poquito suave o lógico, pues tiene que ser tomado en cuenta por la fórmula para que no hayan confusiones añadidas al usar un modelo de Cox simple. Y vamos a los resultados de frente, ¿no? Entonces, este estudio es gigante, ¿no? Como habíamos mencionado al inicio, se incluyen 11.820.292 participantes como población inicial, ¿no? Que son todas aquellas personas con 16 o más años de edad que tienen algún seguro en FONASA, ¿okay? De esos 11 millones se excluyen 1.600.000 porque tenían probable o confirmado COVID-19 antes del 2 de febrero, ¿no? O porque habían recibido alguna otra vacuna como la vacuna de Pfizer. Entonces, al final nos quedamos con un poco más de 10 millones de participantes, de los cuales casi 5 millones no fueron vacunados en esas fechas. 500.000 recibieron solamente una dosis y 4 millones recibieron las dos dosis. Entonces, esos 500.000 son más que nada personas que reciben una dosis y no llegan a recibir la segunda al tiempo estipulado, ¿no? Sino que demoran un tiempo más o nunca reciben una segunda dosis por X motivos, ¿no? Que es algo que también estamos viendo por acá, ¿no? Personas que lamentablemente tienen su primera dosis y no reciben la segunda. En cuanto a las características de la cohorte, nos muestra esta tabla, ¿no? Al inicio hay estas dos columnas de todos los participantes de la cohorte, y esas son sus características, y de los participantes que se contagiaron de COVID-19 durante este estudio, ¿no? Y sus características. Sin embargo, luego nos presentan lo más relevante. Bueno, aquí solamente que el 2.4% de los participantes se contagiaron de COVID-19. Lo más relevante es esta división entre personas no vacunadas, personas con una dosis y personas con dos dosis, ¿no? Y aquí hay algo que ya habíamos visto antes, ¿no? La gran mayoría, 53%, están consideradas como personas personas no vacunadas, ¿no? 41% personas vacunadas con dos dosis y solamente 5.3% personas vacunadas con una dosis, ¿no? Y la comparación principal es entre personas no vacunadas y personas vacunadas con dos dosis, ¿no? Quieres saber qué tanto cambia tu riesgo de vacunarte con dos dosis en comparación con no haberte vacunado, ¿no? Pero aquí tenemos un primer problema. Miren esta variable, por ejemplo, de edad, ¿no? En las personas que no recibieron de vacuna en este rango de tiempo, la gran mayoría son los jóvenes, ¿no? Y eso tiene sentido, ¿no? Porque en todo país se ha seguido un criterio en el cual los que tienen más riesgo, o sea, usualmente los adultos más mayores, son aquellos que comienzan a recibir la vacunación, ¿no? Y poco a poco ya se va llegando a los jóvenes, ¿no? Entonces, en esos primeros meses de la vacunación, pues muchos de los jóvenes, 94% por ejemplo de los de 16 a 19 años, no se habían vacunado todavía, ¿no? 82% de 20 a 29 y así. Y obviamente lo opuesto es en los que tienen dos o más dosis, ¿no? El 80% de los que tienen más de 80 años ya se habían vacunado con las dos dosis, ¿no? En estas fechas. Y va bajando con la edad, ¿no? Entonces, aquí tenemos dos poblaciones distintas. ¿Y podemos comparar dos poblaciones distintas alegremente? Pues no. Tenemos que tener en cuenta que esas variables van a confundir nuestros resultados. Aquí nos ponen esta gráfica que es más sobre lo que pasa desde el día 0, ellos cuentan el 2 de febrero, hasta que se acaba su estudio, que cuentan el 1 de mayo, ¿no? Cuentan 84 días más o menos. Y aquí está lo que sucede con aquellos que se van vacunando con su primera dosis. Ven esta luz que es media transparente, ¿no? Perdón, esta línea que es media transparente. Y ellos mismos van a recibir su segunda dosis aquí, ¿no? Vean esta línea ya más sólida, ¿no?
Entonces, aquí dice que desde el día cero comenzaron a vacunarse personas y a las 4 semanas que ya les tocaba su segunda dosis, pues que recibieron su segunda dosis, ¿no? Ellos son los que recibieron su primera dosis y su segunda dosis a tiempo, ¿no? Y esa línea amarilla son aquellos que han sido vacunados con solamente una dosis, ¿no? Y ven que, pues, sí, hay gente que se vacuna solamente con una dosis y que ya no recibe la segunda, ¿ok? Eh, pero son bastante pocos y no es que haya una línea, digamos, definida, ¿no? Parece que por ahí hay un pequeño aumento por aquí, luego aquí, pero no se sabe bien qué cosa es lo que ha pasado. Y ya el resultado principal. Nos muestran, como les mencionaba al inicio, 4 desenlaces. Tener COVID-19 sintomático, hospitalización, admisión a UCI y muerte confirmada por COVID-19, ¿no? Y nos muestran, bueno, el número de personas día, el número de personas, el ratio de incidencia, el análisis ajustado por sexo y edad, el análisis ajustado por todas las covariables. Tienen varias covariables por las que ajustan los modelos de Cox. Y análisis estratificado, que es un análisis de sensibilidad que hacen. Es decir, es como que un análisis con otra metodología para ver si es que no han alterado algo grande, ¿no? Y aquí ven, por ejemplo, para el outcome de COVID-19, de contagiarse de COVID-19 sintomático, qué pasó con los que no se vacunaron, qué pasó con los que se vacunaron con una dosis, y qué pasó con los que se vacunaron con 2 dosis después de 14 días, ¿no? de aplicarse esta vacuna. Y nos habla de la efectividad ajustando por todas las covariables en comparación con los que no se vacunaron, de los que tuvieron las 2 dosis, fue de 65.9, con ese intervalo de confianza bastante angosto, ¿no? ¿Qué significa eso? Que si es que en este periodo no se hubiera vacunado nadie y se hubieran contagiado, por ejemplo, solamente 100 personas, entonces al haberse vacunado todos, ya no hubieran sido 100, sino a estos 100 hay que restarle 65,9 ya, digamos 66, ¿no? Y serían 34 personas solamente las que se hubieran contagiado. Es decir, de 100 se habría bajado a 34. De 1000 se hubiera bajado a 340, ¿no? De 10.000 se hubiera bajado a 3.400. Entonces, es un descenso importante, ¿no? De 65.9%. Sin embargo, las noticias más alentadoras están en los otros desenlaces, ¿no? Para hospitalización, la efectividad fue de 87.5%, para admisión a UCI fue de 90.3%, y para muerte fue de 86.3%. Es decir, de 100 personas que hubieran fallecido si no se hubiera vacunado a nadie, ahora hubieran fallecido 100 menos 86, que serían 14 personas. Y uno aquí puede decir, ¿no? Pero oye, igual hubieran fallecido 14 personas. Esto es algo que alguien podría considerar como una mala noticia, ¿no? Pero no necesariamente. Porque las vacunas no es que van a proteger el 100%, ¿no? Y eso es algo que sabemos desde que salieron los primeros ensayos, ¿no? de eficacia. No es que van a proteger al 100%, van a disminuir de una manera considerable los contagios y los fallecimientos por persona. Y luego cuando ya actúen a nivel de comunidad, que es cuando haya un porcentaje muy, muy grande de personas vacunadas, a partir del 60, 70, 80%, ya van a proteger a nivel comunitario. Es decir, esas eficacias van a tener como que un gran subidón, porque ya no habría mucha más gente que pueda contagiar el virus si casi todos están vacunados, ¿no? Pero esto, como vemos, es algo inicial en los primeros meses de la vacunación. Hacen otro análisis, pero ya solamente para aquellos que tienen 60 años o más de edad, ¿no? Esto en base a que hay esas teorías de que en aquellos que tienen 60 años o más, puede que las vacunas funcionen un poco menos, porque tengan menos capacidad de crear anticuerpos, ¿no? Y es algo que incluso en algún análisis de sensibilidad pareciera que podría suceder, pero en general no es algo que se ha demostrado, ¿no? Y ven efectividades muy, muy similares, ¿no? Entonces,
entendiendo que ya sea en mayores de 60 o en menores de 60, las efectividades encontradas son altas. Ok, entonces si pueden ir dejando sus comentarios o sus dudas por el chat que seguro que Sergio está viendo, podemos ir ahí discutiendo un poco más, ¿no? Este estudio es un estudio observacional, no es un ensayo clínico aleatorizado, por tanto no ha habido una aleatorización ni un cegamiento, ¿no? Y eso tiene ciertos potenciales sesgos. Uno, que digamos esto, tenemos un grupo que ya se va vacunando y un grupo que no. Entonces, el grupo que ya se está vacunando, si le da algún síntoma que parece COVID y va al hospital, por ejemplo, puede que digan, tú ya te has vacunado. Entonces, debe ser otra cosa, ¿no? Algún resfrío o algo. Entonces, puede que no le hagan la prueba de PCR a un porcentaje de esas personas. ¿Y eso qué cosa podría hacer? Podría hacer que artificialmente se crea que esas personas no tienen COVID debido a la vacuna, pero no, o sea, porque en el fondo puede que haya sido solamente porque no les han hecho las pruebas correspondientes porque ya vieron que estaba vacunado. ¿Ok? Entonces, ese es un sesgo porque se están comportando de manera distinta ante un vacunado y ante un no vacunado. El otro sesgo es que los que ya están vacunados puede que estén actuando de manera distinta. ¿Qué significa eso? Si yo ya estoy vacunado, comienzo a visitar más a mis amigos, comienzo a salir, viajar más, ¿no? Entonces, eso puede hacer que estas personas tengan artificialmente más riesgo de contagiar de COVID, ¿no? Entonces, el primer escenario que les planteé hace que artificialmente se disminuya, claro, se disminuya el número de casos en los vacunados, aumentando artificialmente su efectividad. Y el segundo caso, de que actúan de manera distinta, puede que más bien aumente el número de casos, ¿no? Disminuyendo la efectividad. Ahora, ¿cuál de estos dos pesa más, cuál pesa menos? Es algo que no se puede saber. Y es un sesgo con el cual hay que tener en cuenta cuando se está leyendo este artículo. Por otro lado, los participantes, como mencionamos, tienen características muy distintas, comenzando por la edad, ¿no? La edad era muy distinta entre los que ya tenían las 2 dosis de vacunas y entre los que no tenían ninguna. Y bueno, se ajustó por edad, es cierto. Hubo un modelo ajustado por edad. Sin embargo, aunque ese modelo haya ajustado por varias variables, incluyendo edad, siempre hay algo de confusión residual. ¿Qué significa esto de confusión residual? Significa que por más que ajuste, siempre va a haber un poquito de confusión. Siempre va a haber un poquito de diferencia que no has podido ajustar. Entonces, ahí viene esta duda, ¿no? ¿Fue este el mejor modelo para poder realizar este estudio? ¿Por qué no se usó otro tipo de análisis estadísticos, ¿no? Como puntajes de propensión, en los que este ajuste podría hacerse de una manera más fina, ¿no? Y de hecho, estudios previos en Israel, Estados Unidos, han usado puntajes de propensión para poder hacer este tipo de estudios de efectividad, ¿no? Porque aquí se quedaron con un COX. Ok, podría tener sentido por algunas características de la base, sí. Pero igual, ¿no? Nos queda con esta confusión residual que podría ser un poco alarmante. Y por último tenemos diferencias seculares en los tiempos, ¿no? Entonces, entre febrero y mayo puede que haya pasado muchas cosas, ¿no? Febrero estaban comenzando con una ola que se extendió hasta mayo, ¿no? Entonces, en mayo estaba mucho peor que en febrero en cuanto a el número de casos, ¿no? En cuanto a la saturación del sistema de salud. Entonces, ahí puede que si no se haya tomado eso en cuenta al comparar los participantes, algunos tengan características distintas a otras, ya no solamente como parte de sus características personales, sino como parte de las características del sistema de salud al cual han ido, ¿no? Porque saben que cuando hay más saturación del sistema de salud, hay menos cama UCI, menos posibilidades de que incluso pueda recibir oxígeno u otros medicamentos, porque todo está medio agotado, y eso puede hacer que tu probabilidad de fallecer, por ejemplo, sea mayor, y que tu probabilidad de entrar a UCI, paradójicamente, sea menor, porque hay menos camas disponibles, ¿no? Entonces, esto de las diferencias seculares también podría haber agregado un poco de ruido al análisis.
Eso era en cuanto a los sesgos, de ahí iba a hablar un poquito sobre la interpretación de ese estudio y lo que significa para Latinoamérica, para nosotros. Eh, pero no sé, aquí Sergio, si es que hay algún comentario tuyo o de alguien del público hasta ahora. Mm, pues sí, pues hasta ahora no tenemos comentarios en el chat. Vamos, chicos, anímense a preguntar, pero lo que me parece interesante es siempre cuando utilizan estos modelos de regresión de Cox, ¿no? En los cuales hay que cumplir pues, un supuesto muy fuerte, que es el de la proporcionalidad de los hazards. ¿Qué quiere decir esto de la proporcionalidad de los hazards? Pues el hazard es como un riesgo puntual, ¿no? Es digamos, no tiene la misma connotación, es un poco más difícil de explicar, pero podemos decirle como una especie de riesgo puntual, ¿no? En este caso, ¿qué es lo que se espera cuando uno utiliza un modelo así? Que este riesgo no cambie, ¿no? Este riesgo potencialmente instantáneo no cambie. Y como dice Álvaro, en este caso pueden haber factores que hayan podido alterar eso, ¿no? Entonces también quizás una pregunta es, ¿Cox es el mejor modelo para este tipo de estudio en el cual no ha habido, digamos, un control, digamos, tan adecuado como se hubiera querido por su misma característica, ¿no? Es un estudio observacional. No es como un ensayo controlado en el cual uno tiene mucho más manejo de la situación y puede realmente ver si es que algo va a variar o no dentro de todo el periodo de evaluación. En este caso no, simplemente pues estamos tomando los datos que ya han ocurrido y simplemente analizándolos, ¿no? También es algo que quizás no muchos estudios hacen, ¿no? La cuestión de contrastar si es que se cumple o no el supuesto, ¿no? Y como vimos aquí, podría ser importante por todas estas características agregadas como la aparición de nuevas variantes, de repente el recrudecimiento de alguna ola, etcétera, ¿no? Pueden ser muchos factores que cambien esta proporcionalidad. Así que, bueno, quizás también queda como consideración preguntarnos si es que Cox es lo mejor para utilizar en este caso, ¿no? Ujú, sí, muy cierto. De hecho, lo discuten un poco en su paper, no tanto, lamentablemente. Lo definen un poco mencionando que hacen un análisis estratificado, ¿no? En el cual hacen una estratificación por algunas variables, sexo, edad, antecedentes, nacionalidad y ingreso económico, ¿no? Ujú. Pero igual, ¿no? Aún estratificando, que es como que otra forma de controlar confusión, me hace este ruido de por qué no hicieron lo que usualmente se hace, que es usar puntajes de propensión, ¿no? Eh, pero ya, bueno, da algo de tranquilidad que usando dos modelos o dos aproximaciones un poco distintas, que es el Cox ajustado y el análisis estratificado, los datos sean similares, ¿no? De los resultados principales, por ejemplo, ¿no? 65, 63, 87, 86, 90, 90, 86, 86. Ujú. Y eso es algo que también pueden hacer ustedes cuando estén realizando sus estudios, ¿no? Si es que tu modelo estadístico no es el más adecuado, tal vez hay ciertas críticas sobre esto, pueden hacer otro análisis que se llama un análisis de sensibilidad, en el cual pueden realizar otro modelo, otra aproximación y ver si es que sale algo similar. Pero hay que tener cuidado porque hay otras personas que creen que la idea es hacer análisis con varios tipos de modelos hasta que les salga algo estadísticamente significativo. Que no. No, claro, o sea, la idea de la sensibilidad es ver la consistencia del resultado, ¿no? Básicamente esa es la lógica de por qué hacemos ese análisis de sensibilidad. ¿Verdad? Salud. Salud ahí, Sergio. Salud Oye, es cierto, con pues, este programa. ahora sí me has agarrado sin nada, así que con alcohol para las Estoy con manos. mucha mineral. No, Aprovecho. Bueno, ese es no, este por cada miércoles, uno. no, Pues. no de shots. Su miércoles tranqui, miércoles tranqui. Sí, sí, mejor, mejor. Ten cuidado, ten cuidado. Ahora, quizás para aprovechar esto y meter un poquito la hora académica, la aprendo en casa, pues hablando ya de Cox, ¿no? Hay otros tipos de estimados de medidas de efecto que se pueden calcular cuando no se cumple, por ejemplo, este supuesto de Cox, ¿no? Como por ejemplo una razón de tasas de incidencia, ¿no? Es algo que no tiene que cumplir la proporcionalidad de los hazards, que es lo que comentábamos. Así que es una alternativa también. ¿Al cual el 70%? Sí, muchas veces nos queda, ¿no? Ujú. Ok, entonces volvamos un rato por acá. De hecho, este tipo
de análisis, como no es similar a otros que se han hecho, también es difícil de comparar, ¿no? Si Ujú, todos hubiesen usado el mismo tipo de puntaje de propensión aquí en Israel, perdón, en Chile, en Israel y otros lugares, ya sería más simple, ¿no?, de comparar. Si no, pues tienes que ver metodológicamente cómo es que cierto análisis pudo haber subestimado o sobreestimado cierta efectividad, ¿no? Entonces, eso solamente para recordar es que no es, digamos, inteligente comparar resultados de un estudio con otro así, sin el contexto tanto epidemiológico como metodológico, ¿no? Es como esto ujú, que hacen de comparar los estudios de eficacia. El estudio fase 3 de Pfizer lo comparan con el estudio fase 3 de Sinopharm o con otro, ¿no? Y no tiene mucho sentido porque cada estudio fue hecho en un contexto distinto, con una variante distinta, con una definición de outcome distinto, incluso, ¿no? Hay estudios que han cambiado su definición de outcome, ¿no? Entonces, no ujú. tiene sentido decir uno tiene 80%, otro tiene 90%, porque en el fondo son cosas totalmente distintas lo que representan esos porcentajes, ¿no? Así es, ¿no? Y justo nos dieron por ahí, hay unas preguntas. A ver, vamos a ver si se puede mostrar. Ahí está. Si es que se puede repetir el diseño que han utilizado en este estudio, si es una cohorte. Ok, muchas gracias, A ver, Miriam. no estoy viendo bien. Si se puede repetir, ¿es eso? No, nos están preguntando qué diseño se ha utilizado en este estudio. Ah, sí, es que es una corte. Claro, es una corte, es una corte nacional, de hecho, y ese es el término que se usa para este tipo de cortes que involucran a casi todos los habitantes de una nación, ¿no? Una corte Ujú, nacional es solamente posible si tenemos un sistema de flujo de datos coordinado, ¿no? Que incluye a cada participante, saber si está vacunado o no, saber si se contagió o no, saber si falleció, si estuvo en UCI, etc. ¿No? Entonces, para tener todo eso registrado necesitas un sistema nacional, ¿no? En este caso está instaurado dentro del FONASA, ¿no? Y es algo en lo cual, ujú. por ejemplo, en Perú hay bastante dificultad, porque en Perú cada hospital tiene su propia base de datos, tenemos incluso sistemas de salud fragmentados, ¿no? O sea, tenemos MINSA por su lado, salud por su lado, Fuerzas Armadas por su lado, incluso CISOL y otras, ¿no? Y cada uno funciona por su lado, ¿no? Entonces, esta idea de poder unir las bases de datos para poder tener algún resultado como estos, pues requiere demasiada coordinación entre estos sistemas de salud y sus representantes, ¿no? Ujú. Y por ahí tenemos otra pregunta también, justo ya que estamos en las tablas. Mayra nos pregunta lo siguiente, dice, buenas noches, en la tabla 2 nos hablan de personas día con poblaciones de más de 600 millones en el grupo de no vacunados. ¿Podría explicarme a qué se refiere, por favor, ya que la población total del estudio fue un poco más de 10 millones? Uh -huh. ¿Le das tú, Sergio? A ver, no logro ver eso. ¿Dónde está? Ah, Eh, y aquí hay una pregunta que dice número de personas día, ¿no? Sí, sí, millones. Y el número de personas fue solamente 185.000, por ejemplo, aquí de los no ok. vacunados. Claro. Qué pregunta tan interesante. Sí, lo que ocurre es que en este caso hay que tener en cuenta que las unidades que se están evaluando en este caso, ¿no? Como pueden ver, esas unidades no son personas ni son días, son personas día. Algo que parece un poco tonto, pero tiene detrás una lógica, ¿no? En este caso, ¿cómo es que nosotros obtenemos esas unidades o a qué expresan, sobre todo, expresan una tasa? Es así como se representa una tasa realmente. Y también ese término de tasa a veces se utiliza de manera indiscriminada, pero realmente el concepto de tasa implica la noción del tiempo. Y en este caso el tiempo le están dando los días, ¿no? Como dice, son personas día. Entonces, ¿qué han hecho para calcular ese número? Porque salen tantos, ¿no? Como pueden ver, lo que hacen es multiplicar, pues, o tener un estimado de la cantidad de días que aporta cada persona. Entonces, en este caso, si puedo ver bien, ahí son como 185.633 personas, ¿no? Pero que juntas, obviamente, con el tiempo de seguimiento en días, van a dar un estimado, una nueva unidad, son esas 614, no logro ver, seiscientos catorce 14 mil millones, setecientos ¿no? setenta y ocho
Sí, bueno, eso es como 600 millones, pero, ya, aproximadamente, ¿no? Pero son persona día, ¿no? Es una nueva unidad. O sea, han simplemente visto cuántos días ha aportado cada persona y eso es lo que ha salido como una sumatoria. Por eso salen tantos, ¿no? Ujú. No sé, Álvaro, Ujú. si quisieras complementar ahí. Claro, es un término al cual nos enfrentamos cuando ya no usamos el típico RR, por ejemplo, ¿no? Sino la razón de tasas de incidencias o el COX, ¿no? ¿Por Ujú. qué es que alguien usa la razón de tasa de incidencias o COX, que lo que calcula es un hazard ratio, y no usa simplemente un RR, un riesgo relativo que es mucho más fácil? Porque la razón de tasas de incidencia o el hazard ratio lo que te permite es saber cuánto tiempo has seguido a cada persona hasta que desarrolló el desenlace. Entonces, por ejemplo, si yo comienzo en el estudio y pasan 20 días y desarrollo el desenlace, ahí yo aporté con 20 personas día de seguimiento, ¿no? Si otra persona, por ejemplo Sergio, también está en el estudio, comienza el estudio, pasan 10 días y como Sergio entró un poco tarde, en 10 días se termina el estudio. Y Ujú. entonces Sergio no desarrolló ningún desenlace, pero sí aportó con 10 días a el análisis, ¿no? Entonces, esos días que va aportando cada uno se van sumando en esto de número de personas día. Persona día. Y al final, por Sí. ejemplo, una razón de tasas de incidencia es el número de desenlaces entre el número de personas día, ¿no? Aquí, por ejemplo, está esto, ¿no? Número de eventos o desenlaces entre 1000 personas día. Lo multiplican por 1000 porque si no sería un número muy chiquito, ¿no? Y aún multiplicando por 1000, pues sale 0 punto y algo. Ujú. Así es, y ese es el misterio de las unidades persona día. Pero bien, bien interesante la observación. Bien, ¿Ok? ahí Eh, está. Vamos a las consideraciones entonces. ya, perfecto. Entonces, ¿por qué ese estudio es tan relevante para nosotros? Bueno, para Chile y para Perú también. Eh, Coronavac es una vacuna de lo cual ustedes ya deben haber escuchado antes, ¿no? Y de hecho, una de las primeras cosas que salió es que tenía una eficacia del 51%. Habrán escuchado que decían, hay una vacuna china que tiene una eficacia del 51%. Ya, no era Sinopharm, era Coronavac. Eso venía de un análisis de un ensayo clínico aleatorizado, que lamentablemente todavía no está publicado, de Brasil. ¿Ok? Sin embargo, luego hubo un segundo reporte del ensayo clínico que ya se realizó en Indonesia, que reportaba una eficacia para prevenir COVID-19 sintomático de 65.3%, ¿no? Una gran diferencia. Y Ujú. finalmente hubo otro, que ese no hizo tantos comentarios así, pero que sí fue publicado, lo publicaron hace unas 2 o 3 semanas en Lancet, creo, que es de Turquía, que para Coronavac le da una eficacia de 83.5%. Entonces, Coronavac hace ensayos clínicos en varios países y pues por lo visto cada país está cerrando su ensayo y publicándolo, ¿no? Hasta ahora el único publicado es el 83.5% de Turquía. Y todo el mundo se estaba preguntando, ¿no? ¿Y por qué en Brasil salió solamente que era 51% y en Turquía 83.5%? Mucho se le ha atribuido a la variante que se identificó en Manaus, Brasil, que es la variante gamma, ¿no? La famosa P1. Entonces, mucho se ha atribuido a que, uy, puede que esta vacuna, así como ha pasado con Pfizer y otras, tenga una menor eficacia, o perdón, una menor efectividad ya, porque ya es en la realidad, cuando se enfrenta con la variante gamma, ¿no? P1. Sin embargo, son todavía como que hipótesis un poco al aire, ¿no? Puede que haya alguna otra característica en Brasil que haya determinado esta baja eficacia de ese ensayo clínico. Y aquí tenemos una primera lección importante, ¿no? Eh, la misma vacuna en 3 países distintos y en 3 tiempos distintos tiene eficacias distintas. Ni siquiera efectividades, ¿no? Que ya es algo que puede ser más contextual. Eficacias, o sea, ensayos clínicos aleatorizados arrojan valores muy distintos. ¿Y qué significa esto? Una vez más, que no podemos comparar alegremente una eficacia hecha en un país, en una ola, con otra eficacia en otro lugar, ¿no? Entonces hay gente que dice, no, que la vacuna Pfizer es mejor porque tiene una eficacia según su ensayo fase 3 de tanto, ¿no? Y la otra tiene tanto, pues no tiene sentido esa comparación. Eh,
Y lo segundo es lo que tiene que ver con las variantes, que está aquí abajo, ¿no? Ok, entonces, ¿qué variantes estaban presentes en Chile durante este estudio? Se reporta, sí, que bastante presente estaban la gamma y la alfa. La gamma es la que primero se reportó en Brasil y la alfa la que primero se reportó en este Reino Unido. Hay datos de que ya estaba circulando la variante lambda, que eh, es una variante que recién se ha identificado en Perú y Chile y que, por tanto, de la que no se tenían muchos datos previos, ¿no? Y pues parece que todavía no estaba circulando la variante Delta, que es ahora la que nos interesa, por lo menos aquí, ¿no? En nuestro país, porque es la famosa variante que originalmente se identificó en India y que pues tiene una gran capacidad eh, para contagiar, por un lado, y por otro lado, para esquivar la inmunidad que ya habían creado las personas. Es decir, si ya te dio coronavirus y te quiere dar otra vez, por ejemplo, una alfa o una variante original, es muy poco probable que te dé, ¿no? Pero si te quiere dar una delta, es más probable. O sea, tiene mayor capacidad de infectar a los que ya han sido infectados antes. Entonces, es una variante de interés. Entonces, hasta ahora, en ese estudio, lo que se identifica es la gamma y la alfa. Y es importante porque esas dos han estado compitiendo en Chile, ¿no? A pesar de que la variante gamma, que aquella en la que se suponía que esta vacuna Coronavac iba a tener poca eficacia y por tanto efectividad, a pesar de eso, los resultados han sido bastante buenos, ¿no? Eh, claro, con efectividades de más o menos 66%, pero con una gran capacidad de evitar hospitalizaciones, UCI y muertes. Y claro, y este contexto hay que también reflexionarlo en el caso peruano, ¿no? Ya que estamos aquí en Perú. En Perú también, ¿no? Se supone que esas variantes ya habían llegado, bueno, ya han llegado ahora. La lambda ha estado circulando ya desde finales del año pasado y la delta es la nueva, ¿no? La de preocupación, la que se cree que puede contribuir mucho a una tercera ola, ¿no? Porque podría romper esta inmunidad que se ha creado por los tantos millones que ya se han contagiado, ¿no? Entonces, ¿qué sabemos de esta vacuna Coronavac con estas variantes? Todavía nada. Eh, lo que sí sabemos es que las vacunas van a perder un poco de eficacia ante ciertas variantes como estas, ¿no? Como gamma o como delta. Como lambda todavía no se sabe mucho, eh, pero definitivamente vamos a necesitar data nacional para poder hablar un poco más de esto. ¿No? Vamos a necesitar que en Perú sean estudios como este para tomar decisiones. Y eso es algo, es una empresa compleja en la cual están ya inmersos algunas instituciones como el Instituto Nacional de Salud y que esperamos que pueda haber la luz pronto. Entonces, un poquito las consideraciones que había podido sacar de este artículo. Claro, ¿no? Imagínate lo que pasará con la variante Loki, pues. Un chiste para los que siguen la serie. Sí, no, bastante raro que le haya puesto variantes. Ese término como que ya está bastante metido, ¿no? Claro, ya es conocido. Sí, me parece que han aprovechado eso para la serie. Todo sea por el rating. Y le ha ido bien, ¿ah? Esta segunda temporada va a ver. ¿Así? Caray. Sí. Ahora sí, yo ya voy 2 semanas de retraso. Ya bueno, terminando esto veo. Ok, no sé si hay hasta aquí algún otro comentario. No, bueno, por ahora el chat ya se inactivó. Todavía no hay comentarios. Ok, genial. La otra reflexión que aquí me faltó un poco es qué tan parecida es esta vacuna Coronavac con la de Sinopharm, ¿no? No es que, como digamos, las dos son de virus inactivado y las dos van a funcionar igual, no, porque hay
hay diferencias en cuanto a la elaboración, formulación de esas vacunas, ¿no? Que podría hacer que una funcione un poco mejor o peor que la otra, ¿no? Eh, nos da, sí, cierta tranquilidad en general por la metodología de hacer vacunas de virus inactivado, ¿no? Que son la gran mayoría de vacunas que teníamos previamente, ¿no? Que son vacunas en las cuales ya se tiene tanta experiencia como humanidad que ya sabemos que sus efectos adversos no son tan intensos, que no tienen efectos adversos a largo plazo, etcétera, ¿no? Cosa que con las vacunas ARN mensajero recién estamos descubriendo, ¿no? Poco a poco, que parece que son igual de inocuas, ¿no? Entonces, la conclusión final que sacan los autores es más una lógica, ¿no? Dicen, nuestros resultados sugieren que la vacuna inactivada contra SARS-CoV-2, o sea, la de Coronavac, previno eficazmente COVID-19, incluida la enfermedad grave y la muerte, ¿no? Y aquí hay otra cuestión también interesante, ¿no? Porque varios pueden decir, pero ¿cómo es que previno eficazmente si es que igual se está muriendo gente? Y aquí esta cuestión, ¿no? Por si acaso, ninguna vacuna tiene una eficacia del 100%, ¿no? Ninguna vacuna va a ser una bala mágica, ¿no? Y es algo que tanto la OMS, CDC y otras instituciones no se cansan de repetir, ¿no? Si queremos terminar con esta pandemia, no todo es vacuna. Tenemos que igual fortalecer las otras medidas de bioseguridad. Así es. Y bueno. Uy, ahí hay unos comentarios. Bueno, Miriam nos dice si es que podríamos discutir el estudio hecho en Perú con los médicos vacunados, ¿no? De repente, claro, para un próximo stream. Podemos Sí, conversar es un que poquito sobre hay eso. un análisis que hizo el doctor Persimaeta junto con el Colegio Médico, que me parece que es actualizado hasta hace 2 meses todavía, o sea, ya está un poco desfasado, ¿no? Entiendo que ahora están haciendo una actualización, que ojalá que salga pronto, ¿no? En este análisis, pues, veían que cuando comienza la vacunación, la mortalidad y la hospitalización en médicos peruanos baja, ¿no? Baja dramáticamente. Así es. Luego se han reportado fallecimientos en médicos peruanos, ¿sí? Han salido varias declaraciones manifestando que la mayoría de esos fallecimientos han sido en médicos que no tenían el régimen de las 2 dosis, que, ojo, no es simplemente tener las 2 dosis colocadas, es que luego de la segunda dosis hayan pasado por lo menos 14 días, de preferencia 21 días, ¿no? Recién ahí se considera inmunizado. Y se vio, bueno, hubo una declaración del ministro de Salud manifestando que sí, había un grupo que por ahí decían 7, otros decían 10, todavía no se aclara bien, médicos que presumiblemente habían fallecido en estos últimos meses, luego de haber tenido o habiendo tenido las 2 dosis de la vacuna, ¿no? Entonces, y presumiblemente fue por COVID, ¿no? Sin embargo, no hay todavía un artículo, un documento científico en el cual podamos ver realmente qué sesgos tiene esto o qué fue lo que sucedió, ¿no? Y lamentablemente estamos en esos escenarios en los cuales tenemos que estar preparados a que personas con las 2 vacunas, con esquema completo, van a fallecer, ¿no? Por X motivos, porque tenían ya alguna enfermedad de fondo que ellos la supieran o no, que agravaba mucho su situación, por ejemplo, o porque, no sé, ¿no? Comenzó a usar medicamentos como corticoides a altas dosis desde el inicio, ¿no? Cosas que hemos visto aquí en Perú, así bastante terribles, ¿no? Entonces, cada caso tiene que ser estudiado para determinar bien qué es lo que está pasando en Perú. Y solamente para comentar ahí también, de paso, esto del pedido del colegio médico de una dosis adicional, ¿no? Ahí está, No hay justo. evidencia que nos diga, sino porque creo que por ahí también va un poco de la duda, ¿no? No hay evidencia que nos diga que dar una dosis más va a aumentar la efectividad, ¿no? Por ejemplo, aquí teníamos cierta efectividad, ¿no? De 86.3% para fallecer. Aumentar una dosis más, ¿aumentará esa efectividad? No necesariamente. Y es que medicina muchas veces más es peor. Muchas veces más no hace más.
Entonces, no es como que, no me tomo un paracetamol, me tomo dos y voy a tener menos dolor, ¿no? Ya, ok. Hasta cierto punto será eso, ¿no? Pero si ya te has tomado cinco y te tomas el sexto paracetamol, no va a mejorar nada. Entonces, necesitamos pruebas para saber qué es lo que va a pasar si es que damos otra vacuna adicional, ¿no? Claro, Estaremos ¿no? causando un beneficio aumentando la efectividad de esta vacuna o estaremos tal vez causando un daño, haciendo que el cuerpo tal vez ya esté muy inmunizado y cause que una enfermedad que iba a ser más o menos leve, más bien causa una reacción exagerada del cuerpo, ¿no? Y eso puede incluso tener más efectos adversos. Entonces, no lo Claro. sabemos y hasta entonces quitar dosis a la vacunación que ya se está dando para dárselas a otros grupos sin saber si va a causar beneficios o daños, no pareciera muy responsable. Claro, ¿no? Justamente eso también. La decisión es muy delicada en este caso, y como pueden ver, si bien es cierto de base, siempre ponemos en la balanza los beneficios y los daños que pueda tener una intervención, también hay otros criterios más que hay que considerar, ¿no? En este caso, sobre todo, por ejemplo, la equidad, ¿no? ¿Será hacer esto, será equitativo para la población? Como dice Álvaro, ¿no? Al hacerlo, en base a ningún sustento, por el momento, estamos quitándole una vacuna de repente a un ciudadano, ¿no? Entonces, el balance no solamente, como ven, va de beneficios y daños, sino que es más complejo todavía. Claro, y no es una, nos estamos quitando cientos de miles de vacunas a la población, lo cual sí o sí va a ocasionar muertes, porque sí o sí sabemos que sin las vacunas va a haber más muertes que con las vacunas. Entonces, ahí es esa cuestión, ¿no? Se comprende que hay bastante, digamos, temor por los profesionales de la salud, por mucha información errónea, malinterpretada que se viene dando, ¿no? Hay esta idea de que se puede llegar a una efectividad del 100%, pero lamentablemente esta enfermedad no es así, ¿no? Esta enfermedad está teniendo variantes que están pasándose la vacuna por alto, pasando todo por alto y que están cada vez empeorando nuestra situación, ¿no? Entonces, y de hecho ahí también hay algo que mencionó Sergio, ¿no? Aquí la idea es pensar como comunidad. Mientras más pronto tengamos un buen porcentaje de vacunados, como comunidad vamos a estar mejor, ¿no? Estoy jalando vacunas para un grupo o para otro de una manera más o menos egoísta, pues va a tener un impacto como comunidad, ¿no? ¿Qué pasa si un grupo comienza a decir, ya no tres, sino cuatro, ¿no? ¿Por qué? Porque falleció alguien que ya tenía tres, ¿no? Y así comienzan a ciertos grupos capitalizar las vacunas, vamos a estar cada vez más lejos de lograr la famosa inmunidad de rebaño, ¿no? Como comunidad. Uh -huh. Por ahí hay algunos comentarios. Ah, ok, dicen, bueno, sería interesante incluir como panelista a alguien que está a favor de la tercera dosis, ok, también para considerarlo. Sería Y muy una pregunta interesante, de también. hecho, hacer un debate técnico con el colegio médico. Sería genial que se pueda armar algo porque eh, lo que hasta ahora hemos visto son más que nada comunicados. No sé bien si el colegio médico tiene algún asidero técnico ahí basado en evidencias realmente, ¿no? Sería muy interesante poder sentarnos y hacer algún debate público. Sí, 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 buena en idea. verdad, sería muy buena idea. Uh -huh. Y también tenemos una pregunta por ahí. Ahí está. En este artículo de mención, los pacientes habían recibido la vacuna Coronavac. Claro, ese es con la Coronavac. Eh, y de hecho, el título no te lo dicen. Te dice efectividad de una vacuna inactivada. ¿Y por qué le pusieron Uh -huh. así? Intuyo que es porque este es el primer estudio de efectividad de alguna vacuna inactivada, ¿no? Y como que para venderlo más, para decir, este no es un estudio de efectividad más, ¿no? Como ya los 10, 15 que hay, ¿no? Es el primero con vacuna inactivada, ya. New England abrió sus puertas para eso. Así es, ¿no? Por ahí también hay otros comentarios más. Hay un estudio de eficacia con la vacuna de Pfizer. Mira, ¿te refieres a un estudio comunitario con millones de De personas? efectividad. De fertilidad, perdón. Eso se Eh, confunde, ¿no?
Sí, porque eficacia, recuerden que son los ensayos clínicos aleatorizados fase Claro, 3, ¿no? Que Pfizer sacó su estudio de eficacia ya hace en diciembre del año pasado, ¿no? El que supuestamente reportaba casi 95% de eficacia. De efectividad, sí, también ha habido, ¿no? Primero el de Israel, luego Estados Unidos y un par más por ahí, ¿no? ujú, Que ojo, eh, han sido hechos sobre todo en contextos en los cuales estábamos más con la variante original o entrando en la variante alfa, ¿ok? Entonces, la variante alfa que no es que sí, se cree que puede escapar un poco de la inmunidad ya creada por el ser humano, pero no tanto como la gamma y la delta sobre todo. Entonces, una vez más, necesitamos datos aquí. No es podemos cierto. comparar ese estudio de efectividad con otro hecho en otro país con otra variante. Y justo es algo que comenta Jay, ¿no? Jay dice, ¿será posible hacer un estudio parecido como este en nuestro país? Una corte nacional. Ah, vale la pena soñar. Sí, de hecho, como le mencionaba, sé que el Instituto Nacional de Salud está haciendo un estudio parecido. Sin embargo, las limitaciones son grandes. Hasta que no tengamos un sistema de salud unificado que maneje bases de datos gigantes, que es el sueño que tenemos todos los de epidemiología, pues no va a ser sencillo. Esta unión a la fuerza de las bases de datos va a generar cierto ruido, va a generar cierto sesgo, pero sería genial que se pueda realizar para tenerlo como un primer antecedente, ¿no? Ojalá que en las Gracias. próximas semanas tengamos resultados. Ujú. Bien. Pues creo que ya no hay más comentarios. Así es. Así que no sé, algo, algo más que contar a la lectura del estudio. Eh, pues simplemente yo creo que una de las principales lecciones es esta, ¿no? No tiene mucho sentido el comparar porcentajes. Y por favor, esto es algo que no solamente se ve en los medios de comunicación, ¿no? Donde dicen, mira, esta vacuna tiene 80%, esta tiene 90%, ¿no? Cuando son estudios realizados en contextos, variantes distintas, ¿no? Sino es algo que también se está viendo en profesionales de la salud, ¿no? Que debería entender más estos temas, ¿no? Entonces, por favor, no lo hagan. Eh, Revisen a fondo los estudios si es que vamos a comparar, ¿no? Va a decir, mira, ese tuvo tanto por ciento, pero se cree que es tal variante y, por ejemplo, no sé, ¿no? Los pacientes eran más que nada mayores, ¿no? Y eso podría haber cambiado algo, ¿no? Y esto tiene esas otras características. Y tomando en cuenta todo eso, pues comenzar a compararlo, ¿no? Eh, la, la toma de decisiones no es leer la conclusión de un artículo y según eso dar algo, ¿no? La toma de decisiones es contextualizar, racionalizar lo que hay detrás de cada estudio, compararlo con otros, y de esa racionalización sacar hipótesis y ver cuáles son las más probables, y según eso comenzar a actuar con marcos multicriterio, ¿no? No es tampoco como que haces balance de beneficios, daño y ya, ¿no? Como dijo Sergio, Ujú. hay equidad, hay factibilidad, costo, etcétera, que ni siquiera hemos abordado aquí porque pues este tiempo es breve, ¿no? Sí, Que es muy, tenemos muy que cortito. abordar. Uh -huh. Así es, ¿no? Sí, Así que si quieren saber más, pueden leer los artículos, la serie Great, en la sección de ETD, ahí para quienes quieran informarse más sobre estos marcos multicriterio. Muy bien. Bien, pero creo que hay que así dar que, también la noticia esperada. La semana pasada hicimos un anuncio diciendo que pues teníamos una sorpresa que estábamos preparando. Así que este es el momento. ¿Estás listo? dale, manito, dale. Contra mano. Ya. Ahí vamos. ¡Tarán! No sé si es que se ve la pantalla. Yo la veo aquí en el programa. Supongo que sí. Ahí Sí, está. sí. Sí, sí, sí. Me parece que ya se está transmitiendo. Muy bien. Pues hemos creado un nuevo segmento en estos miércoles de evidencia, el cual es resolviendo dudas de la EviArmy. Bueno, aún no tenemos el nombre claro, así que si es que tienen No se sugerencias ha de dicho nada. nombres para este, si tienen sugerencias de nombres para este segmento, pues los invitamos a enviar sus sugerencias, o sea, renegando con la comunidad, no sé, el nombre que ustedes crean que le da mejor. Y básicamente, ¿qué cosa es este segmento? Pues lo que les pedimos es que nos envíen un video de máximo 3 minutos
presentándonos un trabajo que ustedes estén realizando o una duda puntual sobre su estudio. Lo pueden enviar a ese correo que está apareciendo en pantallas, que es el de evisalud.consultas@gmail.com, para pues compartirlo. Así que un miércoles vamos a pasar estos videos, vamos a comentar junto con Álvaro. De repente tenemos otro panelista, otro invitado, dependiendo de cómo veamos los videos, y quizás si tienen todos un tópico en común, podemos traer de repente un especialista, ¿no?, que pueda analizar estos estudios. Sería interesante. Así que los invitamos a todos a grabar sus videos y enviárnoslo para pues compartirlo entre todos, y así todos nutrimos este estudio y lo perfilamos mejor. Chévere. Sí, sí, justo es algo que ya queríamos hacer hace tiempo, para poder apoyar un poco y para también entender en qué es lo que están teniendo más dificultades o qué dudas son las que hay. Ya, genial. Ujú. Entonces, ojalá que para la próxima semana podamos tener algunos videitos ahí y hacer un conversatorio a esta hora. Así es. Así que no sean tímidos y pues envíen ahí sus videos al correo que está acá. Muy bien. Listo, Loro. Entonces creo que hemos llegado al fin del stream de hoy. No sé si es que tienes unas palabras de despedida. No, nada, solamente lo que ya había mencionado antes, ¿no? Gracias a todos y pues un abrazo. Cuídense mucho. Así es. Muy bien, entonces también muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos pues en algún otro miércoles. Así que cuídense un montón y nos vemos.